Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión, ya os lo he avisado en el vídeo anterior del día, vamos a hablar más al respecto sobre las impresiones de los pilotos. Os tenemos incluso declaraciones para que escuchéis tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz. Y además os vamos a traer ciertas mejoras de distintos equipos y suposiciones que se está hablando sobre otros que ahora entenderéis. Os recuerdo que tenéis todos los temas detallados en la descripción por si queréis saltar e ir directamente a vuestro momento de elección. Las partes de Carlos Sainz lo vamos a hablar un pelín más adelante, vamos a centrarnos ahora en Aston Martin, así que si queréis saber exactamente cuándo da comienzo vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante el índice. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y antes de pararnos a detenernos acerca de hablar sobre Japón, sobre las impresiones de Fernando Alonso en el Gran Premio de Suzuka y sobre las mejoras, supuestas mejoras que se están hablando, que es lo que os decía al principio de este vídeo, ahora hablamos al respecto sobre ello, tenemos que hablar de lo primero que ha hablado Fernando Alonso, que es que ha vuelto a confirmar los daños que tuvo Alonso durante el Gran Premio de Singapur en esas suspensiones, como ya os estuvimos comentando. Ahora os hablamos al respecto sobre todo ello, pero el propio Alonso ha sido quien ha confirmado esto, quien ha vuelto a decirlo después de que Albert Fábrega le preguntase sobre el Gran Premio de Singapur y si eso tuvo que ver. Lo que ha confirmado Fernando Alonso es que sí, que tuvo daños en las suspensiones, no ha especificado cuándo, se habla mucho al respecto sobre tenerlos desde la segunda vuelta. Yo aún así os digo que todavía no ha salido confirmación oficial y ha comentado Alonso que saben a la perfección cuánto tiempo perdió por vuelta, no ha especificado cuánto, pero comenta que el ritmo podría haber sido mucho mejor, sobre todo para no haber tenido problemas ni con Sergio Pérez ni con Esteban Ocon y haber tenido por lo menos un ritmo más competitivo. No nos comenta si hubiera sido el ritmo que se esperaba de ellos finalmente, pero sí que se ha mostrado bastante más motivado después de saber esta noticia. Así que, habiéndoos dicho esto, vamos a pasar a las declaraciones que ha dicho el propio Fernando Alonso. Fue un buen fin de semana para todo el equipo. Supongo que hay que pasar página, pero no sin antes haber analizado por qué no fuisteis competitivos y el coche no fue rápido en carrera. Sí, sí, claro. Siempre que sale un fin de semana difícil intentamos analizar y aprender de ello. En Singapur pues nos salió un poco todo al revés con el accidente de Lance el sábado y luego el domingo con un ritmo muy bajo en carrera, pero bueno, luego después de analizar y de tener el coche en el garaje vimos que teníamos bastantes daños en la suspensión delantera y eso pues nos deja un poco más tranquilos porque bueno, esos daños nos afectaban bastante al tiempo por vuelta. Esas son, como veis, las palabras que da Dazón y además, completándolo con unas declaraciones que ha respondido a Jesús Balseiro de AS, lo que ha dicho es, sin duda, no estaba ayudando la pérdida de rendimiento por eso. Ya os trajimos a Albert Fábrega diciendo qué era exactamente lo que había perdido, o sea que os recomiendo que veáis a ver el vídeo de ayer, el segundo vídeo de ayer, que es donde lo incluimos. Y decimos, sabemos cuánto afectó, no compartiremos ese dato, pero era bastante significativo. Estoy un poco menos preocupado sobre las prestaciones en Singapur después de ver los daños que teníamos. Es decir, no sabemos dónde hubiera quedado Alonso. Yo ya os he especificado que las expectativas que podría llegar a perder es un par de décimas por vuelta, pero un par de por décimas por vuelta se nota bastante, sinceramente. Hubiera dado para conseguir mantener el ritmo que tenían, el ritmo de cabeza cuando luego los empezó a perder. Teniendo todo eso en cuenta, no sabemos si se hubieran cumplido esas expectativas que al final se esperaba, sobre todo en ese ritmo de carrera, que Alonso estuviera siendo, si no de los mejores, el mejor, y efectivamente no sabemos si llega a ese nivel, pero sí que por lo menos es mejor ese ritmo que el que salimos de Singapur pensando. Continúa diciendo, dice, el ritmo no fue real. Sin eso, quizás podríamos haber seguido el tren de los líderes. Otra cosa es adelantar, pero por lo menos haber quedado quinto, es decir, justo por detrás del tren de los líderes de los dos Mercedes, Norris y Sainz, teniendo en cuenta que además Leclerc tuvo esos problemas con las paradas y demás, podría haber llegado a ser. Sigue diciendo, el ritmo no era real, sin eso quizá podríamos haber seguido el tren de los líderes y habríamos tenido menos problemas con Ocon y con Checo. Cuando no eres rápido entras en muchos problemas. Le vuelve a preguntar sobre si va a compartir el dato y comenta que no, que es privado. Es decir, que Aston Martin no va a comunicar cuánto tiempo perdieron. Antes de continuar y hablaros sobre ya ahora las expectativas un poco más renovadas después de saber esto para Japón, os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics.
Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Y entonces ahora sí, hablando al respecto sobre este fin de semana en Suzuka, dice cosas bastante interesantes en las cuales sobre todo lo que habla es que este fin de semana sobre el papel es un circuito más complicado que el de Singapur. ¿Por qué? Pues que es que el de Singapur les venía genial, por lo menos por las características sobre el papel que sabíamos que a la AMR le funcionaban. Ahora bien, hemos hablado ya en el canal, ¿es un circuito que vayan a ir mal? Sí. Es un circuito donde las expectativas no son altas por parte de Aston Martin. Os hemos comentado, aún así, hay precedentes donde no fueron mal en un circuito de este estilo también, y además no tan lejanos como lo fue Zandvoort. Os estuvimos en el día de ayer haciendo un análisis bastante largo para que vierais todos los datos de la comparación con Zandvoort y dónde es que pueda llegar a ir bien este fin de semana en Japón. Eso todo lo estuvimos haciendo y más o menos es lo que llega a decir. Primero de todo, en las palabras que da Dazón, comenta que va a ser más difícil que Singapur, sobre todo ya no por su propio ritmo, sino por los rivales. Sobre todo por un equipo McLaren que se espera, con las mejoras que llevaron en Singapur y que este es un circuito que se adaptan bien por las curvas de alta velocidad, que vayan a ser los líderes, por así decirlo, después de Red Bull. Eso es lo que comenta Alonso y ahora completamos con unas palabras que ha dado fuera de la televisión española. ¿Os hace pensar eso que aquí en Suzuka volveréis a recuperar un poco el ritmo, tanto en clasificación como sobre todo en carrera, que era uno de los puntos fuertes que teníais? Veremos, al final de circuito a circuito va siempre cambiando. Creo que iremos mejor que lo que hicimos en Singapur, porque como digo, fue una carrera que salió un poco todo al revés, pero bueno, sabemos que la competición será dura. Red Bull volverá a estar a un nivel alto y será difícil clasificar delante de ellos, como así sucedió en Singapur. Ferrari que está muy fuerte ahora, McLaren que le van los circuitos de curvas de alta velocidad, así que tenemos los pies en el suelo, pero esperamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Más allá de estas palabras que habéis podido llegar a escuchar, lo que habla es la referencia con Zandvoort, que no fue un circuito donde fueron mal. El podio viene condicionado, por supuesto, por ese caos que hubo en la carrera, que Alonso pudo destacar, pero luego el ritmo de carrera no fue malo además, y el ritmo de clasificación fue bastante bueno, donde quedó en un quinto lugar. Así que las palabras del asturiano son: en alta velocidad no somos los mejores en la mayoría de circuitos, así que nos preocupa en Suzuka, pero en Zandvoort, con alta carga, luchamos por el podio. Espero que sea uno de esos, una sorpresa positiva con un fin de semana bueno y limpio para el equipo. En Monza fuimos novenos, en Singapur no hubo puntos, después de 2 malas carreras necesitamos una buena, y también por Lance intentaremos tener el mejor fin de semana. Eso es lo que comenta Fernando Alonso, nos pone esa referencia de Suzuka. Llevan un coche de bastante alta carga aerodinámica y se ha podido ya llegar a ver al completo, ya lo hemos estado viendo, pero sobre todo, más allá de veros el coche, que lo vamos a ver, lo estáis viendo aquí, estos son los ángulos del distinto monoplaza, como os digo, mucha alta carga aerodinámica en este alerón delantero, altísima carga aerodinámica en el alerón trasero, es una configuración bastante similar a la que llevaron en Zandvoort, saben que les funcionó, saben que pueden llegar a rendir bien, va a ser la forma más competitiva que van a tener. Veremos a qué nivel llegan a tener, ¿no? Pero sobre todo lo que está dando que hablar es ese alerón delantero. Ahora os lo explicamos. En el primero de los vídeos os hemos hablado que por las únicas imágenes que había hasta ese momento no podíamos llegar a decir nada, pero es que han salido más imágenes, incluida esta, que ahora ya podéis llegar a ver un poco esa forma que tiene el alerón y ahora os explico. Vamos a ver un poco más este Aston Martin desde el lateral, desde el pontón, que no hay ningún cambio como os he comentado anteriormente, alerón trasero, alta carga aerodinámica y nuevamente este alerón por la parte lateral. Vale, ¿qué es lo que ocurre con el Aston Martin? ¿Por qué está dando tanto de qué hablar ese alerón nuevo o no que se ha introducido este fin de semana? Bueno, este es un nuevo ángulo que tenemos de este alerón, sobre todo yo creo, vemos 2 tipos de alerones distintos, que la única diferencia que hay aquí son cargas aerodinámicas.
Hay mucha gente indicando este es un alerón como el que habían llevado a principio de temporada, este es un alerón que quizá vuelve a tener ese cierto beneficio, esa cierta flexibilidad, ahora llegando hasta los límites permitidos, nuevos materiales de construcción, que es lo que se comentaba, que Aston Martin es por lo que le hicieron cambiarlo y demás. Básicamente, lo que se está hablando es si este puede ser el alerón delantero que se comentó que iba a llegar en Singapur, que no acabó llegando. Y sinceramente, Aston Martin no ha dicho nada. La forma del alerón está dando mucho de qué hablar para esto, pero es que no es nueva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Esta forma del alerón, sobre todo en esta, centrados en esta que es de mayor carga aerodinámica, lo está comparando mucha gente con el de Bahrein. Y si es posible que a lo mejor sea de nuevo este alerón, con esta flexibilidad, ¿no?, que conseguían llegar a alcanzar, pero sinceramente no es el de Bahrein. ¿Por qué? Porque es que el de Australia es igual, no solo el de Australia, es que el de Mónaco es igual. Quiero decir, es la ergonomía de ese alerón. A partir de Mónaco cambió, y eso lo hemos traído en el canal, pero regresó en Zandvoort, y es que en Zandvoort es igual. Este es el alerón que llevó Aston Martin en Zandvoort. Os quiero decir con esto, lo único que quiero decir no es por quitar las expectativas, es porque no hay algo que nos asegure que este alerón delantero es ese alerón delantero con las mejoras de Singapur. Esperémonos a mañana, saquemos las conclusiones de mañana. Nada ni nadie nos ha dicho que tenga esas mejoras supuestas que tendrían que introducir en ese alerón delantero, así que en ese sentido vamos a ser cautos. Veremos si finalmente nos introducen estas mejoras en el alerón delantero, si podemos llegar a pensar que vamos a tener un mejor rendimiento, pero únicamente por la forma. Sabemos que se llevó a principio de temporada, pero es que ya regresó en Zandvoort, es que ya regresó en Singapur también, que fue ese mismo alerón delantero, una forma quizá distinta, más similar al alerón delantero que había superior, el de abajo es el que más está dando de qué hablar, pero eso ya son simplemente diferentes configuraciones aerodinámicas. Esperemos a ver si alguien nos confirma que ese alerón lleva mejoras, y ya a partir de aquí vamos a pasar a otro tema y os tenemos que enseñar ahora mismo las mejoras que introduce Red Bull, porque esto sí se ha visto, o quizá no las acaban introduciendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto ya lo llevaron en Singapur, pero para clasificación y para carrera no. Y son además en el suelo, la parte que está dando de qué hablar por si habrían llegado a hacer trampas, ¿no? Pues bueno, este es el Red Bull que se ha introducido. Ahora nos vamos a fijar más en el suelo, pero bueno, ya os pongo también todo lo que es el Red Bull, ¿no?, el que han traído con este alerón trasero con bastante carga aerodinámica. Este suelo, que es posiblemente la mejor imagen donde se ve. Esta es la parte nueva que se llega a ver, porque ya os comento siempre que en el suelo luego lo que más mejoras se traen es la parte que no llegamos a ver. Luego tenemos distintas otras imágenes que tenemos aquí, como este alerón delantero, y estas son las mejoras. Creo que es la mejor forma para llegar a verla representada, es al final esta imagen, como ya sabemos, pero con dibujos de esta forma, así que créditos al que lo ha hecho. Y esto es lo nuevo que introducen. Este es el viejo, como estáis viendo. Aquí hay dos zonas de estas puntiagudas y está un poco más movido. ¿Qué conseguirán con esto? Pues sobre todo, al final está dando mucho de qué hablar, por el hecho de que sobre todo la parte del suelo es la de más conflicto con Red Bull, y sí podrían haber salido perjudicados por la nueva directiva que han introducido. Os lo he explicado todo en el vídeo anterior. Ya lo intentaron llevar este suelo en Singapur, lo probaron, Libres 1 lo probó Verstappen, Libres 2 lo probó Checo, finalmente el sábado en clasificación no lo montaron y tampoco como tal en carrera. Veremos con las pruebas cómo consiguen rendir este fin de semana, si les sale efectivo, si consiguen tener un buen rendimiento y si lo podemos ver montado en el RB19. Y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora, bueno, tenemos que recordar un momento únicamente sobre Checo Pérez, porque ha hablado al respecto sobre el Mundial de Constructores. Vamos a hablar ahora de dos cosas interesantes sobre ese Mundial de Constructores, sobre el primer equipo y sobre el segundo. Y el primero de ellos es, como digo, Sergio Pérez, que ha hablado de lo especial que sería conseguir el Mundial de Constructores este fin de semana en Japón. Es complicado conseguirlo, ya tuvieron posibilidades en Singapur matemáticas, pero bueno, necesitaban que Mercedes no puntuase y ellos hacer un doblete, o hacer un doblete con vuelta rápida y que Mercedes sacase un punto, obviamente no se iba a conseguir. Ahora cuentan con ciertas más posibilidades, sigue siendo bastante complicado, es decir, salvo que haya una catástrofe tanto de Mercedes
como de Ferrari. Ahora incluso podrían llegar a depender de no conseguirlo por culpa de Ferrari después de haber sumado más puntos que ellos en Singapur. Salvo que tenga una catástrofe ambos, no deberían de poder optar a conseguirlo, pero por supuesto de los sueños se vive y eso es lo que dice Checo, que habla sobre todo de lo especial que sería conseguirlo en casa de Honda. Ya el año pasado Max se llevó el título de pilotos aquí, en el circuito de Honda, en el circuito de Suzuka, consiguiéndolo además con toda esa polémica, ¿no? Porque si no se había llegado a correr la distancia requerida, pero luego la FIA dijo que sí y otorgó todos los puntos. Bueno, eso es lo que pasó el año pasado. Verstappen tendrá que esperar hasta como poco Qatar. Ahí es la primera carrera donde cuenta con posibilidades para hacerse con el título. Y Checo habla de lo especial que sería el Mundial de Constructores, sobre todo porque ahí además Honda tiene más que ver y además les ha aprovechado para agradecerles el trabajo en cuanto a fiabilidad, que en ese sentido además llevan el último problema de fiabilidad en el motor Honda fue el de Checo en Canadá de 2022. Tenemos que remontarnos a una temporada antes, si no recuerdo mal, si no he equivocado mis cálculos, pero yo recuerdo que fue aquella carrera. Entonces lo que dice el mexicano es, sería muy especial ganar el campeonato de constructores aquí, en casa de Honda. Han estado trabajando mucho en el motor, así que sería especial. El equipo está funcionando a un alto nivel en todo, estrategia, fiabilidad y demás. Están en plena forma. Más allá de ahí, también comentaros que se especulaba sobre si podríamos tener alguna noticia de Honda, quizá con relación a Aston Martin para 2026 y demás, pero la expectativa es que no haya ninguna noticia sobre ellos, que quizá nos sorprenden, pero ahora mismo la expectativa es que no lo haya. Y os he hablado de que íbamos a hablar sobre el Mundial de Constructores, quien también se ha pronunciado ha sido Lewis Hamilton, hablando acerca de ser subcampeones del mundo, que sabemos que de Mercedes están en el segundo puesto en el Mundial de Constructores, lo siguen manteniendo y ese no deja de ser el objetivo. Por mucho que ellos digan de que a ellos ser segundos les da igual, al final por lo menos este año quiere ser segundo, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que habla Hamilton es que después de la mejoría que habría demostrado Ferrari, que yo os digo que tampoco ha demostrado una mejoría Ferrari, simplemente es lo que hemos visto a lo largo del año, que dependiendo del circuito rinden mejor o peor. Veremos Ferrari ahora con el nuevo suelo que nos introducen este fin de semana, pero hasta ahora en Italia sí que se esperaba que pudieran rendir bien, en Singapur no. Pero bueno, en Singapur todavía llegaba ese cambio con los alerones y demás. Entonces, bueno, es lo que os digo sobre el caso de Ferrari, pero habla de que gracias a esa mejoría de Ferrari, gracias a haber sumado tantos puntos en estas dos últimas carreras que Ferrari casi ha dado caza a Mercedes, comenta que vamos a tener un final de temporada, por lo menos en esa pelea por el subcampeonato, bastante interesante. Así lo ha llegado a decir, diciendo que les espera una pelea por el segundo puesto frente a los tifosi muy buena. Es lo que llega a decir Lewis Hamilton, que por cierto os tenemos que enseñar el, iba a decir, disruptivo casco que ha introducido Hamilton este fin de semana. ¿Lo estáis viendo? Sí, eso es un casco. Esta foto sí que quizá a lo mejor esa posta, ¿no? Hecho tan oscuro para que reluzca esa parte amarilla. Este es otra imagen que podemos llegar a ver del casco, ¿no? Es bastante extraño, es bastante disruptivo, como digo, y quiero esperar a verlo en pista. A mí me gusta, es decir, es raro, es extraño, pero a mí me gusta, sinceramente, con la línea amarilla esa que tiene, con el diseño, bueno, luego especial, ¿no? Así como es como estrellas llega a tener por el exterior. Bueno, sobre todo lo que destaca, por supuesto, es esa línea amarilla fluorescente, que esto sobre todo se ve así en las imágenes de estudio. Por supuesto, no esperéis que se vea así en carrera. Si se viera así en carrera fluorescente, pero además que reluzca, vamos, ya es el mejor casco de la historia. A mí me gusta, pero la verdad que es bastante extraño, pero estamos en Japón y estas cosas llegan a pasar. Así que simplemente quería hacer este inciso. Hamilton hablaba sobre Ferrari y tenemos que hablar desde Ferrari y las expectativas que hay después de haber logrado la victoria en el pasado fin de semana en Singapur. Carlos Sainz lo primero que ha hecho al ser preguntado por DAZN ha sido que se ha mostrado bastante orgulloso de haber sido él y de haber sido Ferrari quienes han conseguido frenar la racha de victorias que llevaba Red Bull, que ya lo hemos comentado, 15 victorias consecutivas y más de 300 días sin perder una sola carrera. Bueno, ya han pasado 4 días de esa victoria, pero es imposible borrar aún la sonrisa porque fue un fantástico fin de semana para ti. Sí, la verdad que fue un fin de semana que salió todo perfecto. Muy orgulloso por todo el equipo también, por haber conseguido ser esos primeros en desbancar a Red Bull, que parecía, ¿no?, que en un punto de esta temporada iba a ser como prácticamente imposible ganarles y batirles.
y bueno, llegó en Singapur en un fin de semana muy bueno, lo disfrutamos mucho, pero ya estamos en Japón y hay que centrarse en la siguiente. Más allá de ahí, Carlos Sainz comenta que quiere aprovechar el gran momento de forma que tiene, más allá de la victoria. Sabemos que repetir una victoria es bastante complicado, pero que quiere aprovechar este gran momento en el que se está sintiendo, sobre todo después de venir del parón veraniego, porque poco se comenta, pero Zandvoort fue un carrerón y acabar en quinto lugar en aquel fin de semana, con lo mal que estaba rindiendo Ferrari, fue una carrera espectacular. Luego Italia consiguiendo su primer podio y Singapur su primera victoria. Sabemos que la victoria es complicada de repetir, pero eso es lo que dice, que además comenta que ha habido en otras ocasiones en su carrera deportiva momentos en los que ha tenido una buena racha y ha sabido cómo lidiarlo y ha conseguido mantenerla. Eso es lo que espera para este final de temporada en las carreras que tenemos. Le costó a Sainz el año pasado, por ejemplo, también adaptarse. Esto es algo que he visto en redes sociales, que hay gente que dice que Sainz no se adaptó. Sainz a final de temporada también tiene una racha buena. Sainz logra la victoria en Austin. Problema, en Austin es posible que hubiera ganado aquella carrera, pero la carrera no la gana porque Russell se lo lleva puesto en la primera vuelta y tiene que abandonar. En la primera vuelta no, ya es que en la primera curva. Luego tuvo buenos fines de semana, como fue Brasil, como fue Abu Dhabi, como fue México también. Varios fines de semana bastante buenos. Obviamente no a este nivel, pero ahora sí ha llegado ese Carlos Sainz, sobre todo que las impresiones que hay desde el paddock es que recuerda mucho a lo que le pasaba en McLaren a principios de temporada. Le costaba hasta el punto de que en el cómputo general de la temporada, en los 2 años que compartió equipo con Norris, perdió en clasificación con un rookie que era su año 2019 y un piloto de un único año en 2020. Perdió en el cómputo general en las clasificaciones, también porque Norris es muy bueno, pero por lo que perdía al principio de temporada, acababa perdiendo en el año entero, pero su final de temporada era espectacular. Y es lo que estamos viendo por ahora. Esperemos seguir viéndole a este nivel tan impresionante que está consiguiendo demostrar. Y además de todo esto, el propio madrileño ha hablado de que va a ser muy difícil repetir la victoria. Os vamos a poner sus propias palabras, porque quién mejor para explicarlo que él mismo. ¿Y ahora qué? ¿Va a ser posible desbancar otra vez a Red Bull? Pues espero que sí, pero también mi coherencia y mi realismo me dice que va a ser muy complicado, que yo creo que en cuanto volvamos a circuitos un poco más normales como este de Suzuka o los que vienen después, siguen siendo el equipo a batir, y durante todo el año no es que hayan sido el equipo a batir, sino que nos han batido por mucha diferencia, ¿no? Y me hace pensar que podría seguir siendo el caso y que va a ser muy difícil volver a ganar una carrera aquí a final de temporada. Cambiando de tema, hemos visto en el primero de los vídeos que Tsunoda ha dejado caer esa renovación. Ya sabemos que está dicho que se va a renovar este fin de semana, quizá no acaba siéndolo, pero eso es lo que dijeron desde Automotor Unesport. Ya hemos visto que Tsunoda lo ha dejado caer, ha dicho que va a pasar pronto y que lo veremos. Es cuando le han preguntado sobre una posible renovación, no ha dicho ni sí ni no, ha dicho lo veréis pronto. Incluso ya luego Tsunoda, y eso lo hemos visto en el anterior vídeo, se ha pronunciado sobre compañeros de equipo. Y ha comentado que si quieres experiencia, pues Ricciardo, pero que Lawson lo ha hecho bien también. Ya os hemos comentado que para mí hay un piloto que sobra, que es el piloto que está casi renovado, sobre todo porque Tsunoda no es mal piloto Tsunoda, pero sí que creo que lleva 3 años, no ha demostrado gran cosa, consiguió destrozar a De Vries y por eso se ha ganado la renovación, pero ha llegado un Ricciardo que venía de medio año fuera, que venía de 2 años malísimos en McLaren y le ha igualado, y ha llegado un Lawson que era su debut en Fórmula 1 y le ha superado, consiguiendo el mejor resultado que ha tenido Alfa Tauri en toda la temporada. Lawson lo ha dejado bastante claro, porque lo que se está hablando es que Ricciardo va a ser el compañero de Tsunoda y Lawson se va a quedar sin asiento, porque si se cierra ya la dupla de pilotos de Alfa Tauri, únicamente queda el segundo hueco en Williams. No está claro qué es lo que va a pasar ahí, no está claro si Logan van a renovar a Sargent o no, pero si le renuevan se queda sin hueco. Si no le renuevan, Red Bull tiene que negociar con Williams para que acepten ese estilo de cesión. Lawson lo ha dejado bastante claro, no quiere volver a ser un piloto reserva. Es más, es que el problema es, si no hubiera probado, si no se hubiera subido al Fórmula 1 y si no hubiera rendido tan bien, quizá no tiene cierta autoridad para decir, quizá no te queda otra que ser piloto reserva.
pero es que sí que ha estado, y es lo que os digo, ha rendido a muy buen nivel, y ahora es normal que ya llegue a exigir. Lo que dice textualmente es: no me gustaría volver a ser piloto reserva, por supuesto sé lo difícil que es entrar a Fórmula 1, sucederá lo que tenga que suceder, solo estoy tratando de sacar la mejor situación. Así que eso es lo que comenta el piloto neozelandés, que veremos qué consigue hacer este fin de semana, que conoce el circuito de Suzuka, es decir, que parte con cierta ventaja sobre él mismo en otros circuitos, no sobre el resto, porque el resto también lo conocen, menos Logan Sargent, que sí que no lo conocen. Pero el resto corrieron ya de por sí el año pasado. Más allá de ahí parte con cierta ventaja sobre sí mismo, porque venimos de un circuito en Singapur donde no había corrido nunca y donde consiguió ese espectacular rendimiento. Y lo último a comentar: Lance Stroll ha hablado acerca de su accidente que tuvo en Singapur y ha explicado el por qué no corrió. Sobre todo comenta que pisó de más ese piano y si no hubiera sido con resalte, si hubiera sido plano el piano, no le hubiera pasado nada. Que eso sí, o sea, creo que no ha explicado nada más allá de lo que sabíamos. Lo que se pregunta es si había algo más en esa vuelta, quizá, sobre todo porque, para empezar, en la curva 16, la última chicane, antes de afrontar las últimas curvas del circuito, ya venía costándole bastante, sobre todo el hecho de si le estaba costando esa vuelta, si le estaba costando conducir en Singapur, es lo que se pregunta. Ya se sabía que pisó de más el piano, ese piano tiene resaltes, se fue fuera, ¿no? Pero que era la duda que había, si había algo más, si quizá le estaba costando. Simplemente ha dicho que si ese piano hubiera sido plano, no lo hubiera pasado. Y luego ha contado el por qué no corrió en Singapur, que ya sabéis que ha habido dudas de si iba a correr en Japón, hasta el punto de que Lobato dio por hecho que no iba a correr, bueno, dio por noticia, mejor dicho, que no iba a correr, cosa que se desmintió, cosa que está ahora mismo Stroll en el circuito también y va a correr, salvo que no se sienta bien por lo que sea a lo largo de las sesiones, pero sería raro. Comenta que no corrió el domingo justamente por eso. Lo que dice es: estaba lo suficientemente sano para pilotar, es decir, no tuvo fractura, no tuvo daños, no tuvo nada, pero comenta, pero no me sentía lo suficientemente bien físicamente para conducir en Singapur, que es la carrera más dura del año. Supuestamente, después ya de salir del centro médico, que evaluaron y estaba físicamente bien, pero después de salir de los tranquilizantes y demás, físicamente no estaba bien. Recibió 40 Gs sobre su cuerpo en aquel golpe. Entonces es un golpe bastante duro. Si es la carrera más dura del año, bueno, pues puede llegar a ser normal que se hubiera bajado. En otro circuito quizás se hubiera llegado a correr. Así que, habiéndoos dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando. Darle un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo, porque apoyarás muchísimo. Si quieres apoyar un poco más, te recuerdo que tienes la opción de miembros y me encantaría que me dejes en los comentarios qué piensas que vamos a ver este fin de semana en Suzuka. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que ya será a la madrugada aquí en España, para ver los libres 1.